Parte 1. Si alguien me hubiera dicho que todo empezaría a romperse mucho antes de la boda, probablemente no lo habría creído. En ese momento yo pensaba que finalmente estaba entrando en una etapa estable de mi vida, después de haber pasado por una de las experiencias más humillantes que había vivido. Un año antes había estado comprometido con otra mujer. La relación parecía sólida, teníamos planes claros y una fecha aproximada para casarnos. Entonces, sin previo aviso, ella pidió un tiempo para pensar. No hubo discusiones grandes ni señales claras de que algo estuviera mal. Simplemente dijo que necesitaba espacio para entender lo que sentía. Acepté porque creía que las relaciones adultas funcionaban así, con honestidad y respeto. Nunca regresó. No hubo cierre, explicación ni conversación final. Solo silencio. Con el tiempo descubrí que había empezado a salir con otra persona casi inmediatamente después de desaparecer. Esa experiencia me dejó devastado, pero también cambió algo dentro de mí. Dejé de centrar mi vida en relaciones y enfoqué toda mi energía en el trabajo. Durante meses trabajé sin descanso. Abrí un pequeño negocio que al principio apenas sobrevivía, pero poco a poco empezó a crecer. Aprendí a manejar dinero, clientes difíciles y presión constante. Cuando finalmente logré estabilidad económica, sentí que había recuperado el control de mi vida. Fue entonces cuando conocí a Leslie. La conocí en una reunión social organizada por amigos en común. Era tranquila, amable y muy distinta a mi relación anterior. No había intensidad exagerada ni promesas rápidas. Todo parecía avanzar con calma, lo cual para mí era exactamente lo que necesitaba. Nuestra relación creció de forma natural. Salidas simples, conversaciones largas y una sensación constante de estabilidad. Por primera vez en mucho tiempo sentí que podía confiar otra vez. Pero desde el principio hubo algo que me incomodaba, aunque en ese momento no sabía cómo explicarlo. Su familia. La primera vez que los conocí fue durante una cena aparentemente normal. Llegué con la intención de causar una buena impresión, pero el ambiente se sintió extraño desde los primeros minutos. Las preguntas no eran sobre quién era yo como persona, sino sobre cuánto trabajaba, qué tan estable era mi negocio y cuáles eran mis planes financieros a largo plazo. Intenté no darle importancia. Pensé que simplemente eran padres protectores. Con el tiempo entendí que no era eso. Cada encuentro familiar incluía comentarios disfrazados de preocupación. Preguntas sobre ingresos, inversiones y estabilidad económica que aparecían con demasiada frecuencia para ser casuales. Siempre se presentaban como consejos bien intencionados, pero dejaban una sensación incómoda difícil de ignorar. Leslie restaba importancia a todo. Decía que su familia solo quería asegurarse de que ella estuviera bien. Yo quería creerle, así que decidí adaptarme. Meses después nuestra relación se volvió más seria. Pasábamos casi todo el tiempo juntos y empezamos a hablar del futuro con naturalidad. Cuando propuse matrimonio, ella aceptó emocionada y durante un tiempo pensé que finalmente estaba construyendo algo sólido. La planificación de la boda comenzó rápidamente. Fue ahí cuando las cosas empezaron a cambiar de forma más evidente. Su familia se involucró en cada decisión. No como apoyo, sino como autoridad. Opinaban sobre el lugar, los invitados, el presupuesto y hasta detalles personales que normalmente pertenecen solo a la pareja. Al principio lo interpreté como entusiasmo. Luego empezó a sentirse como control. Las conversaciones sobre la boda casi siempre terminaban girando hacia el dinero. ¿Cuánto costaría cada cosa? ¿Quién pagaría qué y cómo debíamos organizar nuestras finanzas después del matrimonio? Noté que muchas sugerencias implicaban decisiones que beneficiaban directamente a su familia, aunque se presentaran como recomendaciones prácticas. Aún así, decidí mantener la calma. Después de todo, estaba enamorado y quería que la relación funcionara. Pensaba que cualquier tensión familiar desaparecería una vez que estuviéramos casados y pudiéramos establecer nuestros propios límites. Lo que no sabía era que los problemas no solo ya habían comenzado. Ya estaban avanzando silenciosamente detrás de mí. Semanas antes de la boda ocurrió algo pequeño que en ese momento ignoré, pero que después entendí como la primera señal real de que algo no estaba bien. Leslie empezó a recibir llamadas constantes de su madre cada vez que hablábamos de decisiones importantes.
Después de esas llamadas, cambiaba de opinión repentinamente. Planes que habíamos acordado juntos dejaban de ser aceptables sin una explicación clara. La dinámica empezó a repetirse. Primero tomábamos decisiones como pareja. Luego intervenía su familia. Y finalmente todo cambiaba. Intenté convencerme de que era estrés previo a la boda. Que era normal que las familias se involucraran demasiado en momentos importantes. Pero una noche, mientras revisábamos los gastos del evento, noté algo que me dejó inquieto. Había pagos adicionales que yo no reconocía y decisiones financieras tomadas sin consultarme completamente, aunque el dinero provenía principalmente de mis cuentas. Cuando pregunté al respecto, la explicación fue rápida y confusa, minimizando la situación como ajustes necesarios de último momento. Decidí no discutir. Quería paz, no conflictos antes del matrimonio. Hoy entiendo que ese fue el instante exacto en el que debí detenerme y hacer más preguntas. Porque mientras yo intentaba construir una vida en común, otras personas ya estaban tomando decisiones que cambiarían completamente el rumbo de todo. Y lo peor era que aún faltaba la aparición de alguien que yo creía haber dejado definitivamente en el pasado. Parte 2. En ese momento todavía creía que los problemas que estaba notando eran simples tensiones normales antes de una boda. Estrés, opiniones familiares demasiado fuertes y decisiones apresuradas. Nada que no pudiera resolverse con paciencia. Esa era la versión tranquila que repetía en mi cabeza para no cuestionar demasiado lo que estaba pasando. Pero la sensación de incomodidad no desaparecía. Los gastos de la boda seguían aumentando sin que yo entendiera exactamente por qué. Cada semana aparecía un nuevo ajuste, un proveedor distinto o un cambio que implicaba más dinero. Cuando pedía detalles, las respuestas siempre eran vagas o apresuradas, como si preguntar demasiado fuera innecesario. Leslie insistía en que confiara. Decía que su familia tenía experiencia organizando eventos grandes y que solo intentaban ayudar. Yo quería creerle, así que continué pagando mientras intentaba concentrarme en el trabajo para mantener estabilidad financiera. Mi negocio estaba en un momento delicado. Había crecido rápido, pero todavía dependía mucho de mi presencia constante. Cualquier gasto fuerte afectaba directamente el flujo de dinero, así que empecé a notar presión económica real por primera vez desde que había logrado estabilidad. Aún así, seguí adelante. Pensaba que todo sería temporal. Lo que empezó a preocuparme de verdad fue el cambio gradual en Leslie. Antes hablábamos de todo. Decisiones pequeñas y grandes se tomaban juntos. Pero conforme se acercaba la boda, sus respuestas se volvieron más cortas y evasivas cuando el tema involucraba dinero o a su familia. Cada vez que intentaba profundizar, la conversación terminaba igual, yo parecía exagerar y ella terminaba defendiendo a sus padres. No eran discusiones abiertas, pero sí una tensión constante que nunca se resolvía. Una tarde, mientras trabajaba desde casa, escuché una conversación telefónica que no estaba destinada a mí. No estaba intentando espiar, simplemente ella hablaba en otra habitación sin notar que podía oírla parcialmente. No entendí todo, pero escuché algo que me dejó incómodo. Su madre preguntaba si ya estaba todo asegurado antes de la boda. La frase quedó resonando en mi cabeza. Cuando Leslie terminó la llamada y regresó conmigo, actuó como si nada hubiera pasado. Intenté ignorarlo, convencido de que probablemente estaba interpretando mal una conversación fuera de contexto. Pero esa sensación volvió días después. Empecé a notar que su familia hablaba del matrimonio como si fuera un paso necesario para lograr estabilidad económica, no emocional. Comentarios sobre seguridad financiera, futuro garantizado y decisiones prácticas aparecían con demasiada frecuencia. Nunca decían nada directamente alarmante. Era la suma de pequeños detalles lo que empezaba a pesar. Mientras tanto, algo inesperado ocurrió en paralelo. Recibí una notificación en redes sociales de alguien que no veía desde hacía más de un año. Candy. Mi exnovia. Al principio pensé que era coincidencia. Solo había visto una historia antigua que yo había publicado. No respondí ni le di importancia. Para mí, ese capítulo estaba completamente cerrado. Sin embargo, durante los días siguientes comenzaron a aparecer más señales. Visualizaciones constantes en mis perfiles. Reacciones a publicaciones antiguas.
seguimientos intermitentes que desaparecían y volvían. Era extraño, pero decidí ignorarlo. No quería traer problemas del pasado justo antes de casarme. Lo que no sabía era que esa reaparición no era casual. Y que mientras yo intentaba mantener equilibrio entre el estrés financiero, la presión familiar y la organización de la boda, varias piezas ya estaban moviéndose al mismo tiempo sin que yo lo notara. La tensión alcanzó un nuevo nivel cuando revisé nuevamente las cuentas destinadas al evento. Había una transferencia considerable que no recordaba haber autorizado personalmente. No era un error pequeño. Era una cantidad lo suficientemente grande como para afectar seriamente mis planes financieros después del matrimonio. Cuando pregunté, Leslie se mostró incómoda por primera vez de manera evidente. Dijo que era un ajuste necesario solicitado por sus padres para asegurar ciertos servicios importantes para la ceremonia. La explicación no coincidía con los contratos que yo había revisado anteriormente. Ahí apareció la primera discusión real entre nosotros. No fue una pelea explosiva, pero sí un momento incómodo donde sentí que algo estaba siendo ocultado deliberadamente. Esa noche apenas dormí. Por primera vez pensé que quizá el problema no era el estrés de la boda. Quizá había algo más profundo ocurriendo detrás de todas esas decisiones. Algo que todavía no alcanzaba a entender. Y mientras intentaba encontrar respuestas, el pasado decidió regresar de una forma que nadie habría anticipado, justo cuando todo estaba a punto de hacerse público frente a cientos de personas. Parte 3. Los días previos a la boda fueron los más extraños que había vivido hasta ese momento. Externamente todo parecía avanzar con normalidad. Invitaciones confirmadas, proveedores listos y familiares llegando a la ciudad. Pero internamente sentía que algo estaba fuera de lugar, como si estuviera participando en un evento que ya no controlaba completamente. Intenté concentrarme en el trabajo para evitar pensar demasiado. Mi negocio estaba atravesando un periodo importante y necesitaba cerrar varios acuerdos antes de tomar unos días libres por la boda. Sin embargo, incluso ahí comenzaron a aparecer distracciones inesperadas. Candy volvió a escribirme. El mensaje llegó una noche, directo y sin contexto, después de más de un año sin contacto. No era un saludo casual ni una disculpa por cómo había terminado nuestra relación. Solo preguntó si podíamos hablar porque necesitaba decirme algo importante antes de que tomara una decisión que cambiaría mi vida. Leer eso me dejó paralizado unos segundos. No respondí. Pensé que era nostalgia, arrepentimiento o simple curiosidad al ver que iba a casarme. Cerré la conversación y decidí ignorarlo. No quería abrir puertas al pasado justo cuando estaba comenzando una nueva etapa. Pero los mensajes continuaron. No eran agresivos ni insistentes, pero sí constantes. Decía que debía escucharla, que había cosas que no sabía y que alguien estaba siendo deshonesto conmigo. Empecé a sentir incomodidad real. No porque creyera lo que decía, sino porque el momento era demasiado extraño. Justo cuando las tensiones con la familia de Leslie estaban aumentando y las decisiones financieras empezaban a preocuparme, mi ex reaparecía hablando de secretos. Decidí bloquear el número. Pensé que era lo más responsable. Al día siguiente, durante una reunión familiar previa a la boda, noté algo que terminó de inquietarme. La actitud de los padres de Leslie hacia mí había cambiado ligeramente. Seguían siendo amables, pero ahora había una especie de seguridad incómoda en la forma en que hablaban del futuro, como si estuvieran seguros de algo que yo desconocía. Hacían comentarios sobre estabilidad permanente, decisiones irreversibles y cómo después del matrimonio, todo estaría finalmente organizado. No entendía exactamente a qué se referían. Esa misma tarde revisé nuevamente los gastos del evento junto con Leslie. Intenté hacerlo con calma, sin acusaciones, solo buscando claridad. Pero cada pregunta parecía generar más tensión entre nosotros. Ella empezó a mostrarse defensiva. Decía que estaba arruinando el ambiente antes de la boda, que debía confiar más y dejar de analizar todo como si fuera un problema empresarial. Escuchar eso me sorprendió porque nunca había reaccionado así antes. La conversación terminó sin resolver nada. Esa noche recibí un correo electrónico desde una dirección desconocida. No tenía texto largo. Solo una frase breve y un archivo adjunto. La frase decía que debía revisar la información antes de casarme.
Durante varios minutos dudé si abrirlo. Pensé que podía ser una broma pesada o incluso un intento de generar conflicto innecesario. Pero la curiosidad terminó ganando. El archivo contenía capturas de conversaciones. No entendí inmediatamente el contexto, pero reconocí nombres familiares. Aparecían mensajes entre varias personas hablando sobre la boda, sobre dinero y sobre decisiones tomadas sin que yo estuviera presente. No había pruebas definitivas de nada ilegal. Pero sí insinuaciones claras de planificación previa sobre aspectos financieros que yo creía haber decidido junto a Leslie. Sentí una presión incómoda en el pecho. No sabía si las conversaciones eran reales, si estaban fuera de contexto o si alguien intentaba manipularme justo antes del matrimonio. Intenté hablar con Leslie esa misma noche, pero ella estaba ocupada con su familia y dijo que lo veríamos después del evento para evitar discusiones innecesarias. Esa respuesta me dejó más inquieto que cualquier otra cosa. Por primera vez pensé seriamente en posponer la boda. Pero el evento estaba demasiado cerca. Invitados viajando, dinero invertido y expectativas familiares enormes hacían que detener todo pareciera imposible. Decidí seguir adelante convencido de que probablemente estaba exagerando por el estrés acumulado. Lo que no sabía era que el verdadero problema no estaba en los mensajes ni en las dudas financieras. Estaba a punto de aparecer en persona. Y lo haría frente a todos, en el peor momento posible. Parte 4. El día de la boda llegó más rápido de lo que hubiera querido. Desperté con una sensación extraña, una mezcla entre nervios normales y una incomodidad difícil de explicar. Todo estaba perfectamente organizado según el cronograma, invitados llegando temprano, proveedores instalando decoración y familiares moviéndose por el lugar con una energía constante. Externamente parecía el inicio de un día feliz. Internamente, algo no encajaba. Intenté ignorar las dudas y concentrarme en lo importante. Pensaba que una vez terminara la ceremonia, toda la tensión desaparecería y podríamos empezar nuestra vida lejos de la presión familiar. Me repetía que los problemas recientes eran solo estrés acumulado. Antes de la ceremonia, varios familiares de Leslie se acercaron a felicitarme. Sus palabras eran amables, pero noté nuevamente ese tono extraño, como si estuvieran observando más que celebrando. Algunos comentarios insinuaban que finalmente todo estaba en orden y que después de ese día muchas cosas se estabilizarían. No entendía exactamente qué significaba eso. La ceremonia comenzó sin problemas. Caminé hacia el altar convencido de que, pese a las dudas recientes, estaba tomando la decisión correcta. Leslie se veía feliz y durante unos minutos logré dejar atrás todas las preocupaciones. Hasta que ocurrió. A mitad de la ceremonia noté movimiento cerca de la entrada del lugar. Al principio pensé que era un invitado llegando tarde, pero el murmullo entre las personas empezó a crecer rápidamente. Al girar la cabeza la vi. Candy. Mi exnovia estaba parada en la entrada. No parecía confundida ni perdida. Estaba completamente segura de estar ahí. Varias personas comenzaron a mirarnos alternando la vista entre ella y yo, intentando entender qué estaba pasando. El ambiente cambió en segundos. Los susurros comenzaron a extenderse entre los invitados. Algunos sacaron sus teléfonos, otros miraban a la familia de Leslie buscando una reacción. Yo permanecía inmóvil intentando procesar cómo había llegado hasta allí. La ceremonia se detuvo. Candy avanzó unos pasos hacia el interior del lugar antes de que uno de los coordinadores intentara detenerla. No gritaba ni hacía una escena exagerada, pero su presencia era suficiente para romper completamente el momento. Dijo que necesitaba hablar conmigo antes de que cometiera un error irreversible. Sentí como la tensión recorría todo el espacio. Leslie pasó de la confusión al enojo en cuestión de segundos. Su familia reaccionó aún más rápido, levantándose y exigiendo que la sacaran del lugar inmediatamente. El ambiente dejó de ser una boda y se convirtió en un caos silencioso lleno de miradas incómodas y conversaciones cruzadas. Intenté mantener la calma y pedí continuar con la ceremonia, pensando que ignorar la interrupción sería la mejor decisión. Pero ya era demasiado tarde. Candy afirmó que había intentado advertirme antes y que nadie le había permitido acercarse. Dijo que había cosas que yo debía saber sobre acuerdos hechos a mis espaldas. La reacción fue inmediata.
Los padres de Leslie comenzaron a discutir con ella mientras varios invitados intentaban entender qué estaba ocurriendo. La coordinación del evento perdió el control y la tensión escaló rápidamente. Alguien intentó escoltarla hacia la salida, pero antes de irse dijo algo que cambió completamente la atmósfera. Aseguró que no había llegado sola por decisión propia. Dijo que alguien la había contactado primero. El silencio que siguió fue más incómodo que cualquier grito. Sentí como todas las miradas se dirigían hacia mí esperando una reacción. Mi mente intentaba procesar demasiadas cosas al mismo tiempo, los mensajes previos, el correo anónimo, las conversaciones financieras y ahora aquella aparición pública justo en el momento más importante del día. La ceremonia quedó suspendida temporalmente mientras intentaban controlar la situación. Lo que debía ser el inicio de un matrimonio se convirtió en un escenario lleno de sospechas, tensión familiar y preguntas sin respuesta. Aún no entendía si todo era una coincidencia cruel o parte de algo mucho más grande. Pero lo que ocurrió minutos después demostraría que la aparición de Candy no había sido un accidente. Había sido solo el comienzo del verdadero desastre. Parte 5. Después de que Candy fuera sacada del lugar, la boda ya no volvió a sentirse igual. Los organizadores intentaron recuperar el ambiente festivo, los músicos retomaron sus posiciones y algunos familiares insistían en continuar como si nada hubiera ocurrido. Pero el daño ya estaba hecho. El murmullo constante entre los invitados hacía imposible ignorar lo sucedido. Cada mirada parecía contener una pregunta. Intenté concentrarme en Leslie, pensando que lo más importante era tranquilizarnos y seguir adelante. Ella estaba visiblemente afectada, pero su reacción no era solo tristeza o vergüenza. Había enojo, un enojo intenso que parecía dirigido más hacia la situación que hacia mí. Su familia tomó el control inmediatamente. Me rodearon con explicaciones rápidas, diciendo que Candy estaba obsesionada, que probablemente quería arruinar el evento por resentimiento y que lo mejor era no darle importancia. Todo fue tan rápido que apenas tuve tiempo de procesar lo ocurrido antes de que me empujaran emocionalmente a continuar con la ceremonia. Acepté. No porque estuviera convencido, sino porque detener todo en ese momento parecía imposible. Había demasiadas personas presentes, demasiado dinero invertido y una presión enorme para que el día no terminara en desastre total. La ceremonia se reanudó. Pronunciamos los votos, intercambiamos anillos y oficialmente nos convertimos en esposos mientras una sensación incómoda permanecía instalada en mi mente. Aplausos, fotografías y sonrisas intentaban reconstruir la normalidad, pero algo dentro de mí ya no estaba tranquilo. Durante la recepción comenzaron a aparecer nuevos detalles que aumentaron mi inquietud. Varios invitados se acercaron discretamente para preguntarme si todo estaba bien. Algunos habían escuchado fragmentos de lo que Candy dijo antes de salir. Otros comentaban que la reacción de la familia de Leslie había sido demasiado rápida, casi preparada. Intenté ignorar los comentarios. Quería creer que solo era un incidente incómodo que desaparecería con el tiempo. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Uno de mis amigos cercanos me mostró un mensaje que había recibido minutos antes. Provenía de un número desconocido y contenía una sola frase, que debía revisar mis cuentas bancarias cuando terminara la celebración. Sentí un nudo en el estómago. Esperé hasta encontrar un momento a solas y revisé desde el teléfono. Lo que encontré no tenía sentido inmediato, pero sí suficiente gravedad para arruinar cualquier intento de disfrutar el resto de la noche. Había movimientos financieros recientes asociados a gastos que no recordaba haber aprobado personalmente. No eran cargos pequeños. Eran transferencias importantes realizadas días antes de la boda. Mi primera reacción fue pensar en un error administrativo relacionado con el evento. Sin embargo, al revisar los detalles noté que algunas transacciones estaban vinculadas a cuentas que no reconocía directamente entre los proveedores oficiales. Intenté hablar con Leslie en ese momento, pero su familia permanecía constantemente cerca, interviniendo cada conversación y desviando cualquier intento de hablar en privado. Cada vez que mencionaba temas financieros, alguien aparecía para cambiar el tema o llevarla a otra parte del salón. La sensación de pérdida de control volvió con más fuerza. Esa noche terminó entre felicitaciones forzadas, fotografías y una incomodidad que ninguno de los dos mencionó abiertamente. Cuando finalmente nos quedamos solos, el agotamiento emocional era evidente.
Intenté preguntarle nuevamente por los gastos y las decisiones tomadas antes de la boda. Su respuesta fue breve y evasiva, diciendo que todo estaba bajo control y que hablaríamos después de la luna de miel. Pero algo en su tono me hizo entender que no quería profundizar. Esa fue la primera noche en la que sentí que ya no entendía completamente la realidad en la que estaba viviendo. Al día siguiente comenzaron a llegar mensajes de invitados preguntando qué había pasado realmente durante la ceremonia. Algunos videos cortos del incidente ya circulaban entre conocidos, y la aparición de Candy empezaba a convertirse en tema de conversación fuera del círculo familiar. Lo que debía haber sido el inicio tranquilo del matrimonio se transformó en un ambiente lleno de tensión silenciosa. Y mientras intentaba convencerme de que todo podía arreglarse hablando con calma, descubrí algo que cambiaría completamente mi percepción de lo ocurrido en la boda. Porque las transferencias financieras no eran errores. Habían sido hechas con intención. Y alguien muy cercano a mí sabía exactamente por qué. Parte 6. La mañana después de la boda debería haber sido tranquila. En cambio, desperté con una sensación pesada, como si algo importante hubiera quedado sin resolver. Mientras Leslie dormía, tomé el teléfono y revisé nuevamente las cuentas bancarias con más calma, esperando encontrar una explicación lógica para las transferencias que había visto la noche anterior. No la encontré. Las operaciones eran reales, recientes y demasiado grandes para considerarlas simples ajustes del evento. Varias estaban etiquetadas como pagos relacionados con servicios de organización, pero los nombres no coincidían con ninguno de los contratos que yo había firmado. Decidí revisar cada documento cuidadosamente. Comparé proveedores, fechas y montos. Mientras más revisaba, más evidente se volvía que parte del dinero había sido redirigido hacia terceros que nunca habían sido mencionados durante la planificación. Sentí una mezcla de confusión y alarma. Intenté despertar a Leslie para hablarlo inmediatamente, pero al mostrarle los movimientos financieros su reacción fue defensiva desde el primer segundo. Dijo que todo había sido coordinado con su familia para evitar problemas logísticos antes de la boda y que estaba exagerando la situación. La explicación no encajaba con las cifras. Intenté mantener la calma y pedí detalles concretos, contratos, autorizaciones o cualquier documento que justificara los pagos. No los tenía. Dijo que sus padres se habían encargado de esas gestiones porque tenían más experiencia organizando eventos grandes. Esa respuesta fue suficiente para encender todas mis alarmas. No se trataba solo de dinero gastado en la boda. Parte del capital provenía de ahorros personales que había separado para inversiones futuras del negocio. Verlo comprometido sin claridad me produjo una ansiedad difícil de describir. La conversación escaló rápidamente. Por primera vez desde que nos conocíamos, Leslie reaccionó con enojo abierto. Dijo que estaba arruinando el inicio del matrimonio por obsesionarme con el dinero y que debía confiar más en su familia. Escuchar eso me golpeó más de lo que esperaba. No era solo una discusión financiera, era la sensación de que mis preocupaciones estaban siendo invalidadas deliberadamente. Decidí detener la conversación para evitar que se convirtiera en una pelea mayor. Pero en lugar de calmarse, la tensión permaneció durante todo el día. Su familia comenzó a llamarla constantemente, y cada llamada parecía reforzar la idea de que yo estaba reaccionando de forma exagerada. Esa tarde recibí otro mensaje inesperado. Era de Candy. No había logrado bloquear completamente todos los medios de contacto y ahora escribía desde otra cuenta. El mensaje era breve, pero directo, decía que sabía por qué estaba revisando mis cuentas y que debía preguntarle a la familia de Leslie quién había pagado realmente para que ella asistiera a la boda. Leer eso me dejó inmóvil. No respondí de inmediato, pero la frase se quedó repitiéndose en mi mente. Recordé lo que había dicho antes de ser sacada del evento, cuando afirmó que alguien la había contactado primero. Por primera vez consideré la posibilidad de que su aparición no hubiera sido un acto impulsivo. Esa noche decidí investigar por mi cuenta. Revisé correos antiguos relacionados con la organización de la boda y encontré algo que había pasado desapercibido entre cientos de mensajes logísticos. Una conversación reenviada desde una cuenta vinculada indirectamente a la familia de Leslie incluía referencias a un acuerdo necesario para asegurar que ciertos asuntos se resolvieran antes del matrimonio. No mencionaba nombres. Pero las fechas coincidían exactamente con el momento en que Candy comenzó a intentar contactarme nuevamente.
Sentí un frío recorrerme el cuerpo. Si aquello era lo que parecía, significaba que alguien había intervenido deliberadamente en mi pasado para provocar el caos justo el día de la boda. Intenté hablar con Leslie nuevamente esa noche, pero la conversación terminó peor que la anterior. Negó conocer cualquier acuerdo y dijo que estaba dejando que teorías absurdas destruyeran el matrimonio recién iniciado. La distancia entre nosotros comenzó a hacerse evidente. Dormimos en silencio, separados por una tensión que ya no podía ignorarse. Y mientras intentaba decidir si estaba sacando conclusiones precipitadas o descubriendo algo real, recibí una notificación bancaria que confirmó que la situación era mucho más grave de lo que había imaginado. Otra transferencia había sido programada. Y esta vez no estaba relacionada con la boda. Estaba vinculada directamente a una cuenta personal que no pertenecía ni a proveedores, ni a nosotros. Parte 7. La notificación llegó a las 2:13 de la madrugada. No era un cargo pequeño ni un pago automático común. Era una transferencia programada para ejecutarse en menos de 12 horas, dirigida a una cuenta personal cuyo nombre no reconocía. El monto era suficiente para afectar seriamente mis finanzas. Me levanté sin hacer ruido y fui directo a la computadora. Necesitaba confirmar que no se tratara de un error del banco. Ingresé nuevamente a la plataforma, revisé los detalles y sentí como la tensión regresaba de inmediato. La autorización figuraba como válida. Lo más inquietante era que había sido aprobada desde un dispositivo registrado como confiable en la cuenta. Eso significaba que alguien con acceso legítimo había realizado la operación. O alguien había obtenido ese acceso sin que yo lo notara. Cancelé la transferencia temporalmente y cambié todas las contraseñas. Activé verificaciones adicionales y cerré sesiones abiertas en otros dispositivos. Mientras lo hacía, apareció un registro que nunca había visto antes. Un inicio de sesión desde una ubicación distinta días antes de la boda. La fecha coincidía exactamente con el momento en que comenzaron los comportamientos extraños de Candy. Sentí que las piezas empezaban a encajar, pero el panorama era cada vez más incómodo. A la mañana siguiente hablé nuevamente con Leslie. Intenté hacerlo con calma, mostrando únicamente hechos, movimientos bancarios, accesos desconocidos y transferencias sin explicación. Su reacción fue distinta esta vez. No parecía molesta. Parecía nerviosa. Dijo que probablemente alguno de sus familiares había ayudado a gestionar pagos porque yo estaba demasiado ocupado con el trabajo previo a la boda. Insistió en que todo debía tener una explicación simple y que estaba creando un problema donde no lo había. Le pregunté directamente quién tenía acceso a mis datos financieros. Guardó silencio unos segundos antes de responder. Ese silencio fue más revelador que cualquier respuesta. Finalmente admitió que había compartido cierta información con su padre semanas atrás para facilitar la organización y evitar retrasos en pagos importantes del evento. Sentí un golpe seco en el estómago. No solo habían tomado decisiones financieras sin consultarme. También habían manejado información privada que jamás autoricé compartir. Intenté mantener la conversación racional, pero dentro de mí comenzaba a crecer una sensación difícil de ignorar, la impresión de que todo había sido planeado mucho antes de la boda. Ese mismo día decidí contactar directamente al banco. Solicité un reporte completo de accesos y autorizaciones recientes. El asesor confirmó algo que terminó de cambiarlo todo: varias operaciones habían sido aprobadas utilizando verificaciones secundarias enviadas a un número alternativo registrado temporalmente en la cuenta. Un número que no era mío. Pedí inmediatamente la identificación asociada. Cuando recibí el nombre del titular, tuve que leerlo 2 veces para asegurarme de no estar equivocado. El número estaba vinculado a una línea contratada por una empresa perteneciente a la familia de Leslie. La revelación dejó todo en silencio. Ya no se trataba de malentendidos ni de ayuda mal coordinada. Alguien había tenido acceso directo a mis finanzas utilizando mecanismos formales. Esa noche enfrenté nuevamente a Leslie. No levanté la voz. Solo le mostré el reporte del banco. Su expresión cambió lentamente mientras lo leía. Intentó explicar que seguramente era un error administrativo, pero ya no sonaba convencida ni ella misma. Por primera vez, no defendió inmediatamente a su familia. Solo dijo algo que me dejó pensando durante horas.
que quizás habían intentado protegernos, asegurando estabilidad económica después del matrimonio. Pero esa explicación abrió una pregunta mucho más inquietante. ¿Protegernos, o asegurarse de controlar nuestros recursos? Antes de que pudiera continuar la conversación, mi teléfono vibró nuevamente. Era un mensaje desconocido. Una sola línea. Si quieres entender todo, necesitas saber quién pagó realmente para que Candy volviera a tu vida. Y debajo, un archivo adjunto esperando ser abierto. Parte 8. Me quedé mirando el archivo varios segundos antes de abrirlo. No sabía quién lo había enviado ni qué podía contener, pero algo dentro de mí decía que ese mensaje conectaba todas las piezas que aún no lograba entender. Descargué el archivo y lo abrí en la computadora, evitando hacerlo desde el teléfono por precaución. Era un documento PDF con registros de transferencias y contratos de servicios. Al principio no comprendí lo que estaba viendo. Luego reconocí un nombre. Candy. El documento mostraba pagos realizados meses antes de que ella reapareciera en mi vida. Transferencias periódicas provenientes de una empresa que ya había visto mencionada en los registros bancarios anteriores. La misma empresa vinculada a la familia de Leslie. Seguí revisando las páginas y encontré algo aún más inquietante, conceptos relacionados con asesorías personales, gastos de traslado y acuerdos de confidencialidad. No eran simples ayudas económicas. Parecía un acuerdo formal. Las fechas coincidían exactamente con el periodo en que Candy comenzó a contactarme nuevamente después de años sin comunicación. El patrón era demasiado preciso para ser coincidencia. Durante varios minutos intenté encontrar una explicación alternativa. Tal vez se trataba de otra persona con el mismo nombre. Tal vez era un error administrativo. Pero el documento incluía datos personales que confirmaban su identidad. La conclusión era imposible de ignorar. Alguien había financiado su regreso a mi vida. Recordé cómo Candy apareció justo cuando la relación con Leslie comenzaba a volverse más seria. Recordé las conversaciones inesperadas, los encuentros casuales y la forma en que ciertas discusiones surgían después de que ella reaparecía. Todo empezó a adquirir un nuevo significado. No parecía un reencuentro emocional. Parecía una intervención cuidadosamente diseñada. Intenté llamar a Leslie inmediatamente, pero no respondió. Tampoco contestó mensajes. Horas después recibí una respuesta breve diciendo que estaba ocupada resolviendo asuntos familiares urgentes. Esa evasión solo aumentó mis sospechas. Decidí contactar directamente al remitente del archivo. Respondí al mensaje preguntando quién era y por qué me enviaba esa información. La respuesta llegó casi de inmediato. Decía que trabajaba anteriormente con la empresa familiar y que había decidido compartir los documentos porque no estaba de acuerdo con lo que habían hecho conmigo. No ofreció su nombre. Solo afirmó que yo merecía saber la verdad antes de firmar cualquier documento relacionado con el matrimonio. Eso último me dejó helado. Pregunté a qué se refería exactamente. La respuesta tardó unos minutos en llegar. Cuando apareció en pantalla, sentí un nudo en el estómago. El mensaje decía que existía un acuerdo prenupcial modificado recientemente, preparado sin mi conocimiento completo, y que incluía cláusulas financieras que podían dejarme con responsabilidades económicas significativas si el matrimonio terminaba en ciertos escenarios. Abrí inmediatamente la carpeta digital donde guardábamos los documentos de la boda. El archivo estaba ahí. Había sido actualizado 2 semanas antes. Y yo nunca había revisado esa versión. Parte 9. Abrí el documento prenupcial con una sensación incómoda que no lograba explicar del todo. Pensé que encontraría ajustes menores, tal vez cambios administrativos normales antes de una boda. Pero desde las primeras páginas supe que algo no estaba bien. El lenguaje legal era mucho más complejo que el que recordaba. Varias cláusulas nuevas habían sido añadidas, especialmente en las secciones relacionadas con responsabilidades financieras, bienes adquiridos durante el matrimonio y compensaciones en caso de separación. Leí lentamente, intentando entender cada párrafo. Una cláusula establecía que cualquier inversión realizada durante el matrimonio utilizando cuentas compartidas podía considerarse patrimonio conjunto, incluso si el capital inicial provenía exclusivamente de mí.
Otra indicaba que ciertos préstamos familiares serían reconocidos como obligaciones matrimoniales, independientemente de quien los hubiera solicitado. Eso significaba que deudas adquiridas por terceros podían terminar legalmente vinculadas a mí. Seguí avanzando y encontré algo aún peor. Existía una disposición que permitía reclamar compensaciones económicas significativas si el matrimonio terminaba debido a conductas emocionales perjudiciales, un término ambiguo que podía interpretarse de muchas maneras. Era un riesgo legal enorme. No recordaba haber aceptado nada parecido. Busqué la versión anterior del documento y la comparé línea por línea. Las diferencias eran evidentes. Las modificaciones no eran simples ajustes, cambiaban completamente el equilibrio del acuerdo. Sentí una mezcla de incredulidad y enojo, pero intenté mantener la calma. Necesitaba confirmar antes de acusar a alguien. Llamé a mi abogado y le envié ambas versiones del contrato. Le pedí que revisara todo con urgencia. Su respuesta llegó esa misma noche. Me dijo que las modificaciones eran altamente desfavorables para mí y que jamás recomendaría firmar algo así sin una renegociación completa. También señaló que algunas cláusulas parecían diseñadas específicamente para transferir riesgos financieros hacia una sola parte del matrimonio. Cuando le pregunté si aquello podía haberse preparado sin mi autorización directa, respondió que legalmente era posible redactar cambios, pero que firmarlo sin una revisión consciente podía tener consecuencias graves. Colgué la llamada sintiendo que la situación había cruzado un límite. Ya no parecía una serie de coincidencias incómodas. Parecía un plan estructurado. Esa noche casi no dormí. Repasé mentalmente cada conversación reciente, cada discusión económica, cada momento en el que la familia de Leslie insistía en hablar sobre estabilidad financiera, inversiones compartidas y confianza absoluta dentro del matrimonio. Todo encajaba demasiado bien. A la mañana siguiente decidí hacer algo que había evitado hasta ese momento. Confrontar directamente a Leslie. La cité en casa para hablar sin interrupciones. Cuando llegó, noté inmediatamente su incomodidad. Evitaba mirarme directamente y parecía anticipar la conversación. Le mostré el documento actualizado y le pregunté si sabía algo sobre los cambios. Durante unos segundos guardó silencio. Luego admitió que sus padres habían sugerido revisar el acuerdo para proteger el futuro familiar. Aseguró que no veía nada malo en ello y que era una medida preventiva normal. Esa respuesta confirmó mis sospechas. Le pregunté entonces por las transferencias hacia Candy. Su reacción fue inmediata. El color abandonó su rostro y su expresión cambió por completo. Intentó negar cualquier relación al principio, pero cuando mencioné los documentos y las fechas exactas, dejó de responder. El silencio entre nosotros se volvió pesado. Finalmente dijo algo que terminó de romper todo. Admitió que sus padres habían intervenido porque creían que yo no era completamente confiable y querían asegurarse de que el matrimonio les ofreciera seguridad financiera a largo plazo. No negó los pagos. No negó el plan. Solo intentó justificarlo. En ese momento entendí que la traición no había sido un accidente ni un malentendido. Había sido una decisión consciente. Parte 10. Después de esa conversación ya no quedaba nada que salvar. No sentí rabia inmediata ni necesidad de discutir más. Lo que apareció fue algo mucho más definitivo, claridad. Por primera vez desde que todo empezó, entendí que el problema no era una discusión de pareja ni un mal momento previo a la boda. Era una estructura completa construida sin mi conocimiento, diseñada para proteger intereses económicos ajenos utilizando mi vida como herramienta. Le pedí que se fuera esa misma noche. No hubo gritos ni escenas dramáticas. Solo una conversación fría, pesada, donde ambos entendimos que el compromiso había terminado incluso antes de que yo lo dijera en voz alta. Cuando cerré la puerta detrás de ella, supe que el siguiente paso ya no era emocional. Era legal. A la mañana siguiente llamé a mi abogado y le pedí iniciar una revisión completa de todo lo relacionado con el acuerdo prenupcial, las transferencias financieras y cualquier documento firmado durante los últimos meses. También solicitamos congelar cualquier proceso legal vinculado a la boda hasta esclarecer responsabilidades. Lo que comenzó como una precaución terminó convirtiéndose en algo mucho más serio.
Durante la revisión formal, el equipo legal detectó inconsistencias importantes en la forma en que se habían presentado ciertos documentos. Algunas modificaciones del contrato habían sido enviadas utilizando correos asociados indirectamente a asesores financieros de la familia de Leslie. No era ilegal proponer cambios, pero sí generaba un problema cuando esos cambios se presentaban bajo presión emocional y sin asesoría independiente adecuada. Además, las transferencias hacia Candy empezaron a levantar preguntas fiscales. Los montos, la frecuencia y la falta de contratos claros provocaron que el asunto pasara de ser un conflicto personal a una posible irregularidad financiera que necesitaba explicación formal. Semanas después recibí una notificación: se había abierto una revisión tributaria relacionada con esos movimientos económicos. En ese momento comprendí algo que nunca imaginé vivir. El intento de protegerse económicamente había terminado exponiendo a todos. La boda fue cancelada oficialmente. Perdí depósitos, planes y meses de preparación, pero al mismo tiempo evité firmar un acuerdo que habría condicionado mi estabilidad financiera durante años. Mi abogado fue directo al decirme que, de haber firmado ese contrato, salir del matrimonio habría sido extremadamente costoso y complicado. Con el paso de las semanas, la narrativa cambió por completo. Personas que antes me veían como alguien distante empezaron a enterarse de lo que realmente había ocurrido. Algunos amigos en común admitieron que habían escuchado comentarios sobre asegurar recursos económicos antes del matrimonio, pero nadie imaginó que el plan llegaría tan lejos. Yo, por mi parte, tuve que reconstruir la rutina desde cero. Cancelar una boda no solo implica perder dinero, implica aceptar que la versión del futuro que habías imaginado nunca existió realmente. Sin embargo, también trajo algo inesperado. Tranquilidad. Por primera vez en meses dejé de revisar cuentas con ansiedad, dejé de cuestionar conversaciones pasadas y dejé de sentir que algo estaba mal sin poder explicarlo. Con el tiempo entendí que el verdadero punto de quiebre no fue descubrir las transferencias ni las cláusulas ocultas, sino reconocer que la confianza ya había desaparecido mucho antes. Hoy miro atrás y veo señales que ignoré por querer que todo funcionara. Preguntas evitadas. Decisiones financieras apresuradas. Presiones disfrazadas de preocupación familiar. Si hubiera seguido adelante solo por no cancelar la boda, probablemente estaría enfrentando consecuencias mucho más graves ahora. Y ahí es donde aparece la pregunta inevitable. Si hubieras descubierto cambios ocultos en un acuerdo legal justo antes de casarte, ¿habrías seguido adelante por amor o habrías detenido todo aunque significara empezar desde cero? ¿Hasta qué punto confiarías en alguien que toma decisiones financieras importantes sin incluirte? A veces la mayor victoria no es ganar una discusión ni demostrar quién tenía razón. A veces la verdadera justicia es detenerte a tiempo antes de firmar algo que podría cambiar tu vida para siempre.